nos vamos a referir a Baltasar Garzón y los órganos de Naciones Unidas, ¿no? La verdad es que me tengo que remontar un poco al pasado y decir que corrían los últimos 80, cuando precisamente en Galicia se llevaron una gran alegría. ¿Y cuál fue esa alegría? Pues fue el comprobar que había un juez, que daba la casualidad que era el juez Baltasar Garzón, que se había tomado absolutamente en serio acabar con el problema de la droga en la costa del oeste gallego. Y en este momento yo sé que hay muchos españoles que probablemente esto casi no les suena. Hay muchos jóvenes que no sabrán qué significa el juez Garzón. Sí, seguramente tendrán una idea de que cuando se habla del juez Garzón, pues le pueden identificar como una persona progresista que habitualmente interviene en los medios, pero si les preguntáramos, seguramente no nos podrían decir nada más de él. Sin embargo, yo creo que la historia del juez Garzón tiene una importancia muy especial en los anales de nuestros acontecimientos jurídicos. La labor que hizo el juez Garzón, acompañado del fiscal Zaragoza y de los correspondientes dispositivos policiales, impidieron que Galicia se convirtiera en un territorio dominado absolutamente por los cárteles de la droga. De eso saben mucho las madres de la droga de Galicia y en muchas ocasiones ellas no podían, por más de expresar su gran extrañeza de que un juez que para ellas había tenido, bueno, para ellas y para muchas más personas que ellas había tenido un comportamiento tan ejemplar, fuera expulsado de la carrera judicial. Y la verdad es que más tarde el juez Garzón acometió otra investigación muy comprometida, nada menos que la corrupción del Partido Popular. ¿Y qué pasó? Pues que implicados en aquella investigación, en aquel sumario, que se conoce como el caso Gürtel, entendieron que debían diseñar su defensa presentando una querella por prevaricación contra el juez Garzón. Y aunque no parecía que eso fuera posible, pues el Tribunal Supremo convirtió aquella querella en una condena que precisamente le llevó a que se le expulsara al juez Garzón de la carrera judicial. Y ahora, el 25 de agosto pasado, es decir, hace nada, el Comité del Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos, Civiles y Políticos nos dice con claridad que la condena que el Tribunal Supremo impuso al juez Garzón fue una condena injusta y nos apercibe a nuestro país, a España, para que reparemos el daño que esa condena causó al juez Garzón. Estoy casi segura de los que habéis oído la noticia o los que en este momento nos escucháis, os preguntaréis, pero bueno, qué raro, ¿y esto cómo es posible? ¿Qué es eso de que un comité internacional y no un tribunal pueda hacer nada menos que rectificar a tribunales y hacer rectificar a los tribunales españoles? Conocer el derecho es importante y por eso estamos aquí colaborando con ese afán de divulgar el derecho. Porque la verdad es que esto que ha sucedido es así y debe ser así. La Constitución española, nuestra Constitución, en su artículo 10, declara la aplicación directa de los derechos humanos y declara expresamente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y, ahora viene la cuestión más importante, los tratados y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Y la verdad es que, efectivamente, pues España ratificó, como no podía ser de otra manera, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Y por eso resulta casi sorprendente que en este momento todavía España, que tanto ha trabajado sobre sus leyes y muy especialmente por las leyes que se llaman de procedimiento, es decir, las leyes que dan las indicaciones a los jueces, cómo deben tramitar los correspondientes juicios, pues no haya sido capaz de encontrar un procedimiento para reparar los errores o los desaciertos cometidos por los tribunales españoles, cuando así sean señalados por los organismos de derechos humanos y muy especialmente por todo el abanico de los comités que responden a los pactos que todos los españoles a través de nuestro gobierno hemos ratificado.
Todo el sistema de derechos humanos está basado en los convenios, y esos convenios los suscriben todos los países demócratas, y es la manera de aceptar la vigencia de algo tan precioso como es la Declaración Universal, no olvidemos el término de universal, de los derechos humanos. Y son precisamente esos convenios, como es lógico, los que tienen que tener como finalidad el que se cumplan, se consiga la eficacia del cumplimiento de los derechos humanos. Y para que los Estados cumplan lo que dijeron que iban a cumplir, cumplan lo que suscribieron en los tratados que firmaron, pues es imprescindible que haya un procedimiento para que los gobiernos cumplidores puedan efectivamente cumplir con las exigencias de los convenios. Y ahí es donde nos inquieta que desde el día que se conoció el acuerdo del comité, pues no hemos oído ni en el Tribunal Supremo, ni en el Consejo del Poder Judicial, ni en el Ministerio de Justicia, declaraciones que nos indiquen que haya una voluntad clara y eficaz del acatamiento de la decisión del convenio. Y nos preocupa no solamente no haber oído el que se va a cumplir, a pesar de que todos sabemos que así tiene que ser, porque así lo ha dicho el comité, nos preocupa que no se haya dicho cómo se va a hacer, ¿no? Y claro, muchos juristas, y desde luego yo entre ellos, creemos que efectivamente, como dice el acuerdo del comité, la sentencia que apartó al juez Garzón de la carrera judicial fue injusta y un borrón importante en nuestra historia judicial. El hecho es que yo creo que la jurisdicción universal cumplió y debe seguir cumpliendo una labor fundamental. No así lo ven algunos, sobre todo en el caso del Partido Popular, que en 2014 prácticamente hace desaparecer la jurisdicción universal de España, pues por intereses claramente políticos, económicos y diplomáticos. Es decir, se olvidan de las víctimas. Y el hecho es que no podemos avanzar en un mundo donde proclamamos la universalidad de los derechos humanos, y hace 2 días ha sido el Día Internacional de los Derechos Humanos, y nos olvidamos que hay muchos mecanismos que pueden ser utilizados desde los países para la cooperación y para hacer mucho más difícil ese quebrantamiento de los derechos, y mucho más fácil la persecución de genocidas, de criminales de lesa humanidad, de criminales de guerra. Si cada vez que tenemos la opción o la oportunidad preferimos ver pasear por la playa de cualquier país como el nuestro, en vez de proceder contra quien ha cometido esos crímenes, pues realmente estamos bastante corrompidos en nuestras propias convicciones. Tenemos pocos minutos ya. Hablemos de otras víctimas. El último capítulo del libro se titula La caza, por muchos motivos, pero sobre todo por la investigación de los asesinatos del franquismo. Después de acumular denuncias de miles de personas, fue usted procesado, absuelto finalmente. Las partes personadas en la investigación de las víctimas del franquismo presentaron un censo de más de 114.000 desaparecidos. Fue la primera vez que se planteó una interpretación de la ley de amnistía diferente a la oficial, pero no tuvo éxito. No, en España es difícil tener éxito con lo que se refiere al franquismo. Hay mucha falsedad, hay mucha doble moral. Todos decimos que está superado el franquismo, pero a poco que se rasque sale hasta por los tuétanos, ¿no? Y esa es la pura verdad. Es inaceptable que España sea el segundo país del mundo después de Camboya en desaparecidos, que hayan transcurrido más de 80 años y todavía estemos debatiendo cómo hacer o qué hacer para el reconocimiento de las víctimas, que no haya habido un reconocimiento desde el Estado, que tengan que ser desde ayuntamientos, desde comunidades, y que no haya habido un censo nacional de víctimas del franquismo, que los archivos se estén perdiendo, que no les importe un bledo prácticamente a casi nadie, que hay dinero para todo, hasta para la corrupción, y no hay para restablecer la memoria de las víctimas, y acudir siempre al mismo y manido argumento de que es resucitar las dos Españas, es reabrir heridas. Eso es una memez, con todo el respeto hacia quien lo diga, pero no deja de ser un absurdo, porque aquí nadie se va a enfrentar con nadie. De lo que se trata es de que las víctimas, sin atención a su ideología, puedan decir que ha habido una reparación, y las garantías de no repetición pasan por una reparación simbólica que no se ha hecho. Yo no he visto todavía en el Parlamento español
no ya la aprobación de memoria histórica con la abstención de el Partido Popular. Eso es vergonzoso para mí. Abstenerse en un tema como este, como ocurrió en 2007, es tremendo, pero es que es mucho más vergonzoso que en 2011 se diga que no se hace nada porque no hay presupuesto, por favor, ¿no? Y que no haya habido un reconocimiento expreso, que cuando se presentó la moción no se consiguió aprobar, de perdón a las víctimas del franquismo, ¿no? Y que todavía sigamos discutiendo si el franquismo era bueno o el franquismo era malo, si el franquismo era simple autoritarismo o fascismo, ¿no? Cuando, no sé, la memoria de la historia como la tenemos, cuando encontramos esa redefinición, ese negacionismo que a mí me preocupa, y me preocupa porque mientras que eso no se supere, no vamos a estar en condiciones de mirar claramente hacia el futuro, haciendo el futuro presente, ¿no? Es muy grave que todavía nietos, bisnietos se estén preguntando y se estén enterando todavía ahora de qué ocurrió, cómo ocurrió, o que a mí me pregunten chavales jóvenes, decir, ¿y cómo fue aquello de las víctimas? Y cuando le explicas, dices, pero no es posible esto, que todavía hace apenas una semana en el Parlamento Europeo se haya estado oyendo, en este caso fuimos invitados, la fundación que presido, y fue mi hija María la que estuvo presente, hablando de los niños robados del franquismo. Que se haya más interés fuera de España por estos temas que dentro de España, a mí como español me avergüenza. Aunque haya muchos que digan que cuando afirmo esto actúo contra los intereses de España. No es así. Yo creo que es una obligación por parte de todos y todas hacer algo más. Ya casi para finalizar, el 9 de febrero de 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenó como autor responsable de un delito de prevaricación a la pena de multa de 14 meses y 11 años de inhabilitación especial por las interceptaciones de las comunicaciones en la prisión entre los máximos responsables de la Gürtel y sus visitantes, incluidos los letrados. Y así empezaba, lo escuchamos, su salida de la Audiencia Nacional. Buenas tardes, empezamos con una noticia de última hora. En el Supremo ya hay sentencia en el primero de los juicios contra Baltasar Garzón, el de las escuchas de la red Gürtel. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. 11 años de inhabilitación es la condena a Baltasar Garzón que acaba de dictar el Tribunal Supremo, que está notificando la sentencia al hasta ahora juez de la Audiencia Nacional por ordenar las escuchas del caso Gürtel. La decisión ha sido adoptada por unanimidad de los 7 magistrados que le juzgaron hace casi un mes. En los próximos minutos conoceremos los argumentos. Por cierto, a todo esto, me gustaría saber por su parte qué argumentos. Todavía hoy las intervenciones telefónicas no son delito, es decir, a día de hoy es posible ordenarlas. Y le pido brevedad. Sí, la brevedad es imposible, pero voy a procurarlo. Ya le digo que estaría todo el programa con usted, pero no tenemos tanto tiempo. En 2015 se hace una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y por primera vez se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Solamente con ese argumento ya sería suficiente de que cómo es posible que 5 años antes a mí o 3 años antes a mí me condenaran. Si no se decía si sí o si no, pues ya sería suficiente para no haber condenado. Es decir, en mi caso se definió, se creó el delito en la sentencia y un argumento debería bastar. La misma acción que yo hice fue realizada por otros jueces y jamás se les molestó. Incluso el que me sustituyó en la investigación de Gürtel, el juez Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no solo ratificó mis medidas, sino que las prorrogó, las amplió y las usó. Nunca se le molestó, nunca a nadie se le ocurrió proceder contra él, y es un delito público. Si a mí el Tribunal Supremo me condena por ese hecho, tenía la obligación de oficio de ordenar proceder a quien correspondiera contra los demás que habían cometido el mismo delito. No lo hizo y la pregunta es ¿por qué? El argumento de que nadie lo había planteado pues quebranta todo lo que es esa norma de procesal y de derecho penal, que el que tenga conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo, y mucho más si es un órgano judicial. Bueno, yo sigo peleando ante el Comité de Naciones Unidas porque se me reconozca que esa sentencia no fue justa, y sigo afirmando
aunque por ello me digan que tengo cierta dosis de soberbia porque no muestro arrepentimiento, que fue una sentencia injusta, y no muestro arrepentimiento porque creo que actué correctamente protegiendo el derecho de defensa y, como se ha visto posteriormente, con bastantes argumentos para lo que se hizo y con decisiones judiciales reiteradas de que toda la actuación en el caso Gürtel fue correcta. Pero bueno, eso es así. Seguir lamiéndome las heridas no tenía ningún sentido y ya le digo, tomé impulso y seguimos adelante. Hay muchas cosas que hacer, siempre en línea de defensa de esos principios de defensa de la jurisdicción universal, de la legalidad y de la justicia, a pesar de que muchas veces pues alguien me diga, ¿y tienes todavía ganas de seguir? Sí, todavía me quedan unas pocas. Bueno, y también puede escribir, ¿eh? Que además se le da muy bien. Sí. Yo creo que compartir es fundamental y compartir las experiencias, que siempre hay muchas más, pero bueno, habrá tiempo de seguir profundizando en muchos fenómenos, ¿no? Y participar en ello y compartir con la ciudadanía, pues yo creo que es bueno, ¿no? En el punto de mira, la forja de un juez a contracorriente, lo publica Planeta. Nos ha acompañado Baltasar Garzón. Como le digo, podríamos estar hasta mañana conversando con usted porque tiene mucho que contar. Se nos han quedado fuera pues el proyecto Hombre, la operación Faisán, el intercambio de correspondencia con el subcomandante Marcos. Hoy hace 25 años de mi primer contacto con Proyecto Hombre, con la revista del Proyecto Hombre. Y ahí comenzó una relación profunda, extensa, que dura hasta el día de hoy. 16 de febrero de 1988 tomaba usted posesión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Coincidió con la muerte poco antes de su padre, después de una enfermedad. Desde aquel entonces han pasado muchos años. En aquel primer momento ya se encontró con el caso de los GAL, centrado entonces en los policías Amedio y Domínguez, varios de ETA, estafas, a los que se unieron después las investigaciones sobre tráfico de drogas. Vamos a hablar esta noche de todo ello, de todo lo que cuenta en el libro, hasta llegar a su inhabilitación en 2012. Pero para empezar me gustaría saber si usted siente rencor por todo lo que ha sucedido. No tengo tiempo para sentir rencor. Siento mucha pena, porque a veces en nuestro país la gente tiene un ánimo especial de ser cainita, ¿no? De atacar a quien discrepa en vez de argumentar con él. Pero por mi parte, y afortunadamente, no fui nunca educado en el rencor, no sé odiar, como he dicho muchas veces. A veces alguien me ha dicho que debería de aprender, ¿no? Pero sin embargo no creo, no me merece la pena. Soy de los que piensan que lo mejor está por venir y en todo caso, haciendo uso de ese refrán tan sabio de que agua pasada no mueve molino, hay que aprender del pasado, hay que no olvidar, por supuesto, y hay que seguir hacia adelante. Por tanto, no siento rencor. A veces me sonrío, ¿no? Porque pienso que cuando aquellos que me dieron por acabado, por muerto civilmente, por llamarlo de alguna forma, y ven alguna noticia que sale respecto de mí, supongo que a algunos les da como dolor de estómago, ¿no? Porque dicen, todavía está vivo. Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Allá ellos. Cuenta usted que desde ese primer día en el Central número 5 quiso ver el final de la violencia terrorista en España. ¿Tiene, en cuanto a ETA, después de las investigaciones, las detenciones, procesos, sentencias, la satisfacción del deber cumplido? Sí tengo la satisfacción del deber cumplido porque realmente fue así, ¿no? Es decir, en aquella época mi llegada a Madrid fue meramente accidental. Mi trayectoria profesional me iba a llevar desde Almería a Sevilla, pero la propuesta de venir al Consejo General del Poder Judicial como inspector de tribunales, donde estuve nada más que un año, me hizo cambiar el signo del destino, y solamente estuve un año porque, bueno, vi que tampoco era el lugar el Consejo del Poder Judicial cuando proponías, porque observé varios casos de corruptela y de corrupción judicial claramente definidos y los propuse como sancionables. Al no accederse en ese momento dije, bueno, pues no creo que deba de seguir aquí. Y entonces
me encontré con la Audiencia Nacional, que era el único destino que me apetecía tener para combatir desde la legalidad el terrorismo. Y me propuse realmente estar en la Audiencia Nacional hasta conseguir verle el final. No es que tuviera definida una fecha, pero prácticamente coincidió en el tiempo todo el escenario de mi suspensión con el abandono definitivo de las armas por ETA en octubre de 2011, apenas un año después de mi suspensión. Y bueno, durante todo ese tiempo combatí el terrorismo y el terrorismo yihadista, pero creo que al final de este proceso y de este combate desde el Estado de Derecho tenemos que reflexionar de hasta dónde se quiere llegar, y yo percibo con preocupación algunos postulados actuales en los que creo que se está exacerbando esa calificación y parece como que hubiera alguien o algunos que no quieren que esto acabe, ¿no? Entonces hay que ser muy prudentes cuando se trata de definir y de combatir el terrorismo y no banalizarlo, ¿no? Porque puede ser un riesgo. Las víctimas están presentes a lo largo de todo el libro, no solo de ETA, y leo textualmente: he hablado a lo largo de mi vida con miles de víctimas y he percibido en ellas comprensión, ausencia de venganza y necesidad de verdad y de justicia, pero también de sostenibilidad de la paz como derecho para las generaciones venideras. Por desgracia, señor Garzón, no siempre se consigue. Así es, pero yo creo que las más generosas siempre son las víctimas. Pareciera que son las que objetivamente más derecho tienen a no perdonar y a mantener ese rencor o esa confrontación contra quienes les hicieron daño a sí mismas o a sus seres queridos, pero lo que yo he comprobado es que solo aspiran a hacer valer ese derecho que se les reconoce fundamental, del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y sobre todo para que no haya más repetición, sobre todo también la verdad, el conocer, saber qué ocurrió, y eso implica la no impunidad o una profundización en la justicia, no necesariamente una justicia retributiva consistente simplemente en aislarlos o introducirlos en una cárcel y que no salgan, sino restaurativa, es decir, con proyección hacia futuro. Eso he tenido ocasión de verlo, por ejemplo, muy, muy de cerca en todo el proceso de paz en Colombia, donde he estado trabajando desde el 2011 en adelante. Sí. Primero en la misión de apoyo al proceso de paz y luego con la fundación que presido, pero también lo he visto en otro escenario como es en Chile, en Argentina, en España, las víctimas del franquismo, que bueno, pues supongo que tendremos ocasión de hablar de ellas en esta entrevista, pero es el ejemplo más doloroso que como persona y como español tengo frente a las instituciones de nuestro país. Movimiento de su domicilio el 12 de septiembre de 1989 a mediodía. Y lo remarco porque dice usted que todavía no ha podido superar su muerte y que esa fecha es una de las más tristes de su vida. Sí, así es. Esa fecha quedará marcada para mí siempre, lo mismo que el retrato de Carmen Tagle me acompaña y su recuerdo también. Y no quiero hacer valer esos sentimientos de afecto y de cariño que eran reales y siguen siendo vigentes. Fue un momento muy, muy duro porque uno está acostumbrado a todo y sabe a lo que se enfrenta, pero cuando te golpean tan cerca siempre te agarra desprevenido, ¿no? No lo esperabas. Decir, bueno, pues es que era evidente que iba a ocurrir, sí, pero te golpea profundamente. Lo único que ocurre es, como decía en una de las voces del fiscal José María Mena, evidentemente era un asesinato absurdo, como el propio terrorismo en sí, ¿no? No iban a poder con el Estado de Derecho, no iban a poder con la democracia, y lo único que tardaron en aprender es que el Poder Judicial ejerce su labor, la puede ejercer mejor o peor, pero busca siempre una confrontación desde el derecho. Y cuando no es así, genera
falta de legitimidad, ¿no? En España yo creo que, y fue por aquella época, curiosamente, ¿no?, que ETA dijera la dama de hierro, porque, bueno, era muy firme en sus posiciones Carmen Tagle, pero tan firme lo era en la lucha contra ETA como en la lucha contra los GAL, por ejemplo, en la que en algún momento asistió a declaraciones conmigo y planteaba con igual dureza la contestación. ¿Por qué? Pues porque como yo mismo y la mayoría, aunque no todos, es cierto, considerábamos que esa guerra sucia deslegitimaba la lucha contra el terrorismo, era una torpeza absoluta, y aunque algunos la han reivindicado, creo que jamás se puede reivindicar ese comportamiento ilícito desde un Estado democrático y de derecho, y eso trajo consecuencias negativas que yo creo que supimos superar desde el momento en que nos aplicamos a esa línea. En aquella época sí, realmente era duro porque no había medidas de seguridad, después las hubo, siguieron matando a magistrados, a jueces, a fiscales, o intentaron hacerlo, pero como cualesquiera otras víctimas producían siempre la misma repulsa, pero la misma convicción de que frente al terror la única medida es la respuesta desde la ley, desde la legitimidad de la convivencia y de la democracia, ¿no? Por cierto, usted cuenta que la razón por la que inicialmente le dotaron de protección policial fue por las investigaciones sobre los GAL y no por las amenazas de ETA. Es muy curioso eso. Sí, efectivamente, porque cuando yo comencé las investigaciones de los GAL, bueno, no era lo más normal. Parecía como que iba contracorriente, y efectivamente era así, ¿no? No había ningún interés, esa es la pura verdad, en investigar estos hechos. De alguna forma la sociedad también justificaba, o gran parte de la sociedad, esa respuesta frente a la tendencia criminal sistemática de ETA, ¿no? Pero claro, faltaba una explicación, una reflexión más que explicación. Ese no era el camino, y cuando yo comencé la investigación, pues lógicamente afectaba a funcionarios de policía, y entonces la tensión se masticaba, ¿no? Y el Ministerio del Interior consideró necesaria hacer valer esa protección, y curiosamente recuerdo que el mismo día que Carmen Tagle es asesinada, estuvimos hablando y ella me planteaba su gran preocupación por mi seguridad, y yo le planteé a ella también la suya, es decir, que me estaba preocupando sobremanera porque era muy contundente en sus afirmaciones. Y el viaje que habíamos hecho a Francia, ella y yo, a interrogar a Josu Ternera, pues había sido muy, muy tenso, ¿no? Pero por cierto, esa fue la historia. A ese asesinato siguieron muchos otros, entre ellos el del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1996, cuyo cadáver también tuvo que levantar usted. Sí. Y usted también fue objetivo de ETA, así aparecía en muchos documentos de la banda terrorista. Un ejemplo, tenían planeado dispararle con un rifle de mira telescópica cuando estuviera en su despacho, y usted mismo se ofreció como cebo. Me ha llamado mucho la atención eso, pero los servicios de seguridad no aceptaron. Y por cierto, el diario El País publicó que habían blindado las ventanas del edificio, eso es lo que estaba previsto, pero nunca se hizo, solo se colocaron unas películas adhesivas translúcidas en los cristales para que no se viera el interior desde fuera. Sí, yo ahí, cuando se escribió esa información, bueno, lo dejé correr de alguna manera, ¿no? Porque no lo desmintió, ¿no? No, porque bueno, era un poco, chocante, ¿no? Claro. Pero ¿para qué pelear si después el Ayuntamiento de Madrid, que creo que en aquella época el alcalde era Alberto Ruiz Gallardón, pues cuando se diseñaron los mecanismos para blindar las ventanas y demás, pues las ordenanzas municipales no tenían previsto que se pudiera hacer porque se ocupaba una terraza y demás, ¿no? Entonces, transitoriamente
pusieron las ventanas un traslúcido opaco para que no se viera la imagen desde fuera. Lógicamente todo el mundo sabía dónde estaba la mesa puesta y demás. Lo gracioso es que, como se dijo que estaban blindados, cuando se abría la puerta de mi despacho por la corriente de aire, cada vez que se abría, las ventanas de la terraza hacían ruido, con lo cual el terrorista que entraba y quien fuera, sabía que allí no había blindaje de ningún tipo, ¿no? Sí. Modo que... Además tenía que trabajar usted con las luces encendidas siempre. Sí, era anecdótico porque además me quitaba luminosidad. Claro. Con todo esto, ¿usted ha tenido miedo? ¿Miedo de verdad? No, vamos a ver, el miedo es razonable, el miedo está bien porque que se sienta, porque te ayuda a ser prudente, pero realmente yo no he tenido miedo a tomar decisiones. He sido reflexivo a la hora de tomarlas, por tanto nunca puedo decir que las tomé a la ligera. Puedo haberme equivocado, pero no puedo decir, bueno, es que no me di cuenta, qué torpeza cometí. No, se toman, y yo creo que cualquier juez hace lo propio, ¿no? En mi caso sabía a qué estaba arriesgando, con lo que estábamos batallando. Eran crímenes muy graves, no era precisamente lo mejor de la sociedad, sino que había el riesgo constante de que cualquier decisión te costara no solo la vida o tu seguridad personal, sino también incluso la propia profesión, como finalmente aconteció en mi caso, ¿no? En la segunda fase del caso de los GAL, por el asesinato del contable vasco francés Segundo Marey, resultaron condenados en el 95 el exministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado Rafael Vera y el exdirector de la Seguridad del Estado Julián San Cristóbal, entre otros. Van a contar con nuestro apoyo para seguir defendiendo y proclamando con ellos su inocencia y para lograr que ésta quede finalmente acreditada mediante la estimación de los recursos que el Estado de Derecho pone a disposición de quienes se creen injustamente condenados. Hoy se sentirán finalmente satisfechos quienes, con Aznar a la cabeza, han venido persiguiendo por todos los medios a su alcance que un ministro socialista ingresase en prisión. Ese es el comunicado que hacía el PSOE en febrero de 2003. ¿Todavía hoy algunos justifican la guerra sucia contra ETA? Pues quizás la justifiquen, pero creo que se equivocan, porque si justifican la guerra sucia también se encontrarían justificando la invasión de Irak, la existencia de Guantánamo, en fin, todo lo que es trascender los límites de la voluntad de quienes diseñan las normas o ejercen el poder. Precisamente frente a todo eso está ese Estado de Derecho. Lógicamente, claro que sí, tenían ante el secuestro de Segundo Marey, tuvieron todas las medidas y todas las condiciones de defensa de sus derechos, y también la sociedad ejerció su labor de exigir esa responsabilidad. Hubo un tribunal que tomó una decisión y esa sentencia fue firme. Yo creo que es un grave error decir un ministro socialista. El adjetivo socialista no sé ni para qué lo ponen, y sencillamente se trata de una persona que ejercía una responsabilidad, pero no se le juzgó por su ideología ni por su afiliación a un partido político. Nunca estuvo el partido político del Partido Socialista sujeto a responsabilidad. Lo que ocurre es que cuando una persona, y lo dice así un tribunal, ha tomado decisiones que invaden la ilicitud penal, pues debe responder. Ese es el buen sentido del Estado de Derecho. Hablando de socialista, le llamaban a usted juez socialista y decían que las investigaciones sobre los GAL estuvieron motivadas por el hecho de que no le habían hecho ministro del gobierno de Felipe González, cosa que usted niega y ha negado muchas veces. Se incorporó como independiente en las listas del PSOE en el 93 con dos condiciones: ser el número 2 por Madrid y que desarrollaría un nuevo modelo policial de ámbito europeo destinado a combatir la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo. Acabó siendo nombrado secretario de Estado como delegado de gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas
Y la pregunta es si durante aquel corto tiempo está orgulloso del trabajo que realizó. Sí lo estoy. Primero, bueno, todos los tópicos que se han ido desarrollando de aquella época tienen su explicación, que cuando alguien se siente defraudado, o como pudo ser el Partido Socialista o el propio presidente del gobierno con una decisión de abandono, pues trata de minimizar sus efectos y buscar una argumentación absolutamente peregrina. Yo he dicho muchas veces que tal como yo entré en las elecciones del año 93 tenía todas las posibilidades, si lo hubiese exigido o pedido siquiera, de tener el cargo que hubiese querido tener. Yo entendí que no era esa, y sigo pensando que no es cuestión de cargos el estar en política. Es creértelo, es estar convencido de que es un servicio público, de que no entras como una profesión que te agarras al cargo hasta el límite de perder la perspectiva, sino realmente para servir a los demás. Eso es lo que creía, eso es lo que creo, y por tanto quedé totalmente satisfecho de lo que intenté y pude hacer, que algunas cosas fueron, pero sobre todo no perdí mi coherencia. Yo recuerdo, y lo relato en el libro En un punto de mira, cuando Felipe González, como un ardid electoral, en el primer debate con José María Aznar, que no estaba en condiciones adecuadas porque había tenido una travesía bastante compleja desde Tenerife hacia Madrid, en un momento en que claramente iba perdiendo el debate, trató de equilibrarlo. Recuerdo que yo estaba en mi casa viéndolo y me quedé sorprendido cuando le espetó a José María Aznar. Dice: ¿sabe lo que le digo? Le he pedido al juez Baltasar Garzón que encabece una comisión contra la corrupción en el Congreso para investigar todos los casos de corrupción. Yo me quedé... ¿Y usted no sabía nada de eso? No, yo no sabía, me enteré en directo y en ese momento. Y es cierto que le dijo en un determinado momento también, hay promesas que se hacen en periodo electoral para no cumplirlas. Sí, a mí eso me impactó, porque fue a continuación, cuando ya iba hacia Moncloa, yo lo llamé y le dije: bueno, Felipe, pues te has comprometido, nos hemos comprometido a algo muy grave, porque vamos a estar totalmente marcados. Dice: bueno, Baltasar, dice, tú sabes que hay cosas en campaña electoral que se dicen para no cumplirlas, ¿no? Entonces a mí aquello me hizo, y todavía me ronda en la cabeza, y tengo buena relación con Felipe y hemos hablado muchas veces después y demás, pero aquello me hizo reflexionar, porque sí es verdad que hay una forma de hacer política que conlleva ese amuleto, ese San Benito de decir que los políticos mienten porque son políticos, y yo creo que eso no es bueno. Es decir, tienes que explicar. Evidentemente puedes prometer una cosa y no alcanzar a cumplirla, pero tienes que explicar por qué razón no la cumples. Y ese fue el argumento que yo le di a Felipe cuando el 18 de abril de 1994 le presenté mi carta de dimisión el día de antes del debate del Estado de la Nación. Dije: bueno, no, el pueblo no lo podemos engañar de esta forma, hay que explicar, y nos están diciendo que no estamos haciendo nada, y es verdad que no estamos haciendo. Escuchamos cómo dimitía. Cuando hace un año decidí unirme como independiente a la lista electoral del Partido Socialista, lo hice absolutamente convencido de que podía contribuir a una labor de regeneración de la política española. Quizás este fue mi primer error. Muchos entonces dijeron que se me estaba utilizando para dar una imagen, la de la lucha contra la corrupción. Y ahora en gran medida tengo que darles la razón. Pero no me arrepiento de la decisión tomada, porque la adopté en el pleno convencimiento de que era necesario intentarlo. ¿Y se arrepiente de haber entrado en política? Es decir, ¿sigue pagando todavía ahora su paso por la política? No me arrepiento. Y aunque lo siga pagando todavía, cuando antes decía eso de juez socialista, bisbiseando no lo digo yo, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decía ese juez socialista. Y veía el otro día también la célebre rueda de prensa con Rajoy al frente de todo el staff directivo del Partido Popular el 11 de febrero de 2009, días después de
el inicio del caso Gürtel, donde se decía que no era una trama del Partido Popular, sino una trama contra el Partido Popular, y señalaban al juez, a la policía, a los fiscales, bueno, al Sunsun Corda, ¿no? Qué distinto hubiera sido si se hubiesen reconocido los hechos en ese momento. Por tanto, yo creo que no puedo estar de acuerdo con esa situación. Hay que hacer las cosas en forma diferente, ¿no? Uh-huh. Si no, estamos, no sé, las personas, la gente tiene que tener la convicción de que estamos trabajando por ellos. Si no, las instituciones no funcionan. Uh-huh. Se rompe la credibilidad, y la ruptura de la credibilidad genera una indignación que yo proclamo como indignación activa. Es decir, es que son muchas trampas, ¿no? Y al final las explicaciones son mucho más sencillas de lo que se hacen. Es sencillamente cumplir, hacer lo que se debe por lo que se debe, y no tratar de aprovecharte en beneficio propio o ajeno, pero distinto a lo que es en sí mismo la labor de servicio público de la Estamos conversando con Baltasar Garzón sobre su nuevo libro, En el punto de mira, la forja de un juez a contracorriente, publicado en Planeta. Abordamos ahora la jurisdicción universal. De acontecimiento histórico es calificada por parte de la Unión Progresista de Fiscales la detención en Londres del general Pinochet, además de como una muestra de la cooperación internacional en la persecución de crímenes contra la humanidad. En el PSOE se considera una buena noticia el que las autoridades británicas hayan accedido a la petición de Garzón y de García Castellón, jueces de la Audiencia Nacional, para que el expresidente chileno pueda ser interrogado. Jurisdicción universal que le permitió ordenar una orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Bueno, para luchar sobre todo contra la impunidad, que dice usted que a veces borra toda crónica diferente a la oficial. ¿El mérito de todo aquel proceso es de las víctimas? Es decir, ¿las víctimas que llamaron a la puerta de su juzgado central de instrucción? Sí, sin lugar a dudas. Yo fui un actor que estaba allí, un actor en el sentido de que asumí un protagonismo que me correspondía. Las investigaciones comenzaron y cayeron en mi juzgado por turno de reparto, el caso de Argentina, y después sí. La apertura de la investigación sobre el operativo u Operación Cóndor, uh-huh. que era la coalición entre las dictaduras para secuestrar y trasladar a oponentes políticos de un país a otro y que luego eran arrojados al mar, al Río de la Plata, o desaparecían sencillamente, es lo que determinó que pudiera emitir la orden de detención contra Pinochet. Era una obligación. A veces me han dicho, ¿y usted estaba seguro de lo que iba a ocurrir? No, yo estaba seguro de lo que no podía hacer, que era dejar de tomar esa decisión. Acabara como acabara el caso, ¿no? Acabara como acabara el caso, porque si acababa mal, la cabeza que rodaba era la mía. Total, el saldo de juez Garzón no era tampoco muy elevado, ¿no? El precio no era muy elevado, como se vio después. Pero para mí mismo significaba el respeto, significaba la lucha contra la impunidad, significaba el reconocimiento de las víctimas de todos sus anhelos y frustraciones, y ese olvido permanente en el que los dirigentes políticos, por intereses bastardos, las habían ido dejando de lado. Por tanto, es que yo no veía otra opción. Posibilidades de éxito, realmente tengo que decir que no las tenía. Bueno, de hecho, por el simple hecho de abrir el proceso, usted cuenta que lloró al lado de las víctimas. Sí, así es. Así es porque, me han dado muchas enseñanzas desde las víctimas de ETA y...